con 22 minutos, 23 ahora. Esto es Entre Pifias y Aplausos. Junto a Cajón del Maipo al Día, esta es la entrevista de la semana, a quienes saludamos cordialmente al capitán de Carabineros. ¿Cómo está, capitán? Buenos días. Muy buenos días. Gusto en saludarle. Igualmente. Bienvenido a su casa. Muchas gracias. Usted sabe que es su casa. Nuestra voz en off, don Luis Berger, de Cajón del Maipo al Día. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, capitán? Muy buen día, don Luis. Gusto saludarle. Bien, pues, pongamos las cosas en contexto. Hartas novedades. Sí. Mira, yo sí, la primera sí. pregunta que quiero novedades. hacerle al capitán, es decir, no es pregunta, sino que ¿Ya? aclarar una cosa. Todo el mundo cuando ve a un carabinero le pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se sienten ustedes con lo que está sucediendo en este momento Sí. dentro del cuerpo de carabineros? Nosotros creemos, Cajón del Maipo al Día cree que hay que hacer una separación. ¿Ah? No llamar Paco gay. Definitivamente. Porque Paco a veces es despectivo, otras veces no. Cuando se habla de las paquitas, por ejemplo, Claro. es cariñoso. Claro. Pero hay que hacer una separación. Sinvergüenza gay, podríamos decir, pero no Paco gay, porque todos los carabineros son abnegados, trabajan, no tienen ni idea de lo que está pasando más arriba, Sí. pero ellos hacen su labor perfectamente bien. Entonces, desgraciadamente la gente está confundiendo esto y la posición que tenían los carabineros en las encuestas antes era inmensamente grande y ahora ha ido bajando justamente por esta confusión. Entonces yo quería hacer esa aclaración, Pedro. Lo importante, de que, sí, efectivamente, digamos, Luis. porque Sí. hay una cosa bien clara, cuando la gente tiene algún problema, lo primero que dice, carabineros, carabineros, carabineros. Es como los niños, Sí. cuando les pasa algo dicen, mi mamá, 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 mamá. Entonces, esa es lo que Mira, quería en esa- aclarar, y por eso no le vamos a preguntar. No, o sea, de hecho yo... También venía preparado de alguna manera. Lo que pasa, ¿me permite, Sí, capitán? sí, por supuesto. Lo que sucede es que, en efecto, hay que hacer la separación. Hay que hacer la separación porque en todas partes se cuece nada, y eso es real. En todas partes hay tipos que son buenos y hay tipos que son malos haciendo lo que hacen. El tema es que nosotros debemos deslindar esa responsabilidad, hacer esa separación y, por supuesto, exigir de la autoridad civil que indague por qué sucedió lo que sucedió, digamos. ¿Ah? ¿Por qué sucede? Porque esto viene de muchísimo tiempo, ya se ha sabido, es muchísimo el monto, hay mucha gente involucrada, esto no es normal, esto no es bueno, no es sano, pero lo que sí es bueno es que se haya descubierto y que se esté sacando todo a la luz y que todo, eso es muy bueno, es muy sano. Va a ser reivindicado Además, todo. capitán, hay una cosa, Sí. son ustedes los más perjudicados. Oh, sí. Ustedes podrían ser los más dolidos de esto, que si tuvieran derecho a hablar, que no lo pueden hacer lógicamente por jerarquía, serían los primeros que estarían decepcionados de los jefes que se llevaron tanta plata que les pudo haber servido a ustedes. Pensemos cuántas digamos, patrullas se podrían haber comprado con esa plata. Bueno, pero no entremos en eso, entremos en la parte, Claro. la parte de acá de la... Miren, más que nada señalar, ¿no es cierto?, que mayores antecedentes respecto de lo que ocurrió, debo ser bien responsable, yo no manejo, porque ustedes tendrán, yo por mi grado jerárquico, yo soy un capitán, subcomisario de una comuna, y esto pasó en departamentos, ¿no es cierto?, y direcciones que están comandadas que en ese tiempo estaban comandadas por ser oficiales superiores y oficiales generales, Claro. que además no corresponden al escalafón al cual yo pertenezco, que soy de orden y seguridad. Por tanto, digo, yo me he enterado, obviamente, lo que ha señalado la prensa. El que siempre ha sido la voz oficial de esto y el que ha dado en su momento la explicación y cuáles son los cursos de acción que está tomando la institución es el señor general director, porque Exacto. obviamente como el señor general director actualmente lidera la institución, es el llamado, ¿no es cierto?, a hacer, a dar las explicaciones por parte de la institución toda. Ahora, si usted me pregunta mi opinión, claro, obviamente a nosotros nos da vergüenza que este tipo de situaciones, el LODE, ¿no es cierto?, nuestro uniforme, el LODE, ¿no es cierto?, también el uniforme que por muchos años y muchas generaciones varios carabineros defendieron y con mucho esfuerzo le dieron al país, ¿no es cierto?, la categoría, ¿no es cierto?, y finalmente la confianza la que usted señalaba que es en la última encuesta, ¿no es cierto?, de confianza le da a Carabineros el primer puesto. Sin embargo, también es bien cierto que la gente ha sabido diferenciar
que esta situación no obedece obviamente a una problemática que ocurrió a nivel de comisaría, de unidad operativa, de RT, ¿no es cierto?, de destacamentos, que son los que finalmente tienen el contacto diario con la población. Ese carabinero sigue siendo, ¿no es cierto?, el mismo carabinero de siempre, el carabinero, ¿no es cierto?, abnegado, que a las 3, 4 de la mañana, indistintamente la geografía del país o indistintamente las condiciones climáticas, va a llegar igual a los procedimientos. Eso ha quedado demostrado en los más de 1000 mártires que tiene la institución. Debemos hacer presente también la tremenda historia que por 90 años ha sembrado Carabineros de Chile, que ha sido pilar fundamental en la instauración de la República propiamente tal, haciendo soberanía en aquellos lugares donde la presencia del Estado, de manera subsidiaria, en muchos servicios la cumple Carabineros. En especial, yo tengo conocimiento de eso porque yo tengo la especialidad de montaña y frontera, y me he desempeñado en frontera en varios lugares de la República de Chile. Y hay sectores donde nosotros hacíamos las veces de oficial civil, informábamos, ¿no es cierto?, al registro civil cuando había existido una defunción, un nacimiento, porque había sectores muy alejados donde ni siquiera la gente tenía acceso de poder finalmente llevar los restos de un ser querido a un cementerio de una comuna, ¿no es cierto?, central. Pero ustedes hasta de matrones han servido. Sí, Lo hacemos. ¿Cuántos niños han nacido de las manos de los carabineros? Justamente, tenemos que, recuerde cuando... Yo creo que más que mártires. Justamente, más que mártires. Recuerde, ¿no es cierto?, que cuando Chile estuvo casi al límite de un conflicto con la República de Argentina, la primera línea de defensa eran los carabineros. Sí, efectivamente. Antes de las Fuerzas Armadas. Y por eso que mucha gente siempre habla de las 4 ramas de la defensa nacional. Y nos incluye a nosotros la defensa nacional. Exactamente. Sí, yo quiero rendirle un homenaje, fíjese, a Carlos Ibáñez del Campo. Es un presidente que es bastante olvidado, no se habla mucho de él. Claro. Y resulta que hizo 2 grandes instituciones. Hablamos de Carabineros de Chile, que juntó todas las policías, ¿no es así? Así es. Juntó todas las policías. Fusionó las policías fiscales, municipales, todas las que con el cuerpo de Carabineros. Y formó el cuerpo de Carabineros. Exacto. Eso fue cuando, era dictador en ese tiempo. Ya 1927. Pero después cuando fue presidente, juntó todas las cajas de crédito y formó el Banco del Estado. 2 instituciones inmensamente importantes, pero que nunca se habla casi del general. Se ha mantenido en el tiempo. Y se ha mantenido. Pasa a todos Se los ha mantenido gobiernos. en el tiempo y cada vez es mejor. Justamente. ¿Entiende? Entonces, el Carlos Ibáñez del Campo no está, yo creo, en conocimiento de la juventud, de la gente, porque no se habla mucho de él. Bueno, hay una razón, no es menester de esta entrevista darla a conocer, pero hay una razón de carácter política por la cual eso no se ha dado a conocer. Mira qué tontera te estoy diciendo. Hay una razón también de carácter político para entender que el Banco del Estado en realidad ya no es el mismo de antes. Y un dato más. Usted me permite que Sí, por yo favor. tengo que hacer. Entremos en materia, yo creo. Antes de entrar en materia. Sí. Dice Antes. PACOS. Personal a contrata de orden y seguridad. ¿Es así? Así es. Eso no debiera ser ofensivo. En los archivadores, el decía. problema, claro, Sí. el problema está en que el tono que se le da. Ahí está la agresividad, la ofensa, ahí está. Por eso digo, a veces Por eso te digo, despectivo, otras a veces veces despectivo, cariñoso. sí, claro. Hola Paquito, Entonces, hay que son tener absolutamente amigos. claro cuál es el Las origen. Paquitas, por ejemplo, todos le dicen las Paquitas, no le dicen las carabineras. Claro. Le dicen las Paquitas, Sí. ¿cómo? Por Por cariño. de cariño, exactamente. ¿Ah? Bueno, Que era la bailarina de la cantante brasileña, por lo demás. Sí. Sí. Me acuerdo de la Oh, sí, Paquita. sí, tienes razón. Bueno, Subsa. Claro. aquella. Bueno, tengo varias cosas, yo tengo varios llamados. Sí, por supuesto. Hay algunos que son medios peliagudos, otros no tanto. Vamos derecho a frente. Sí, por supuesto. Me llamó una señora, me dijo, mira, no des mi nombre. Claro. El tema es que, dice, el sábado fui con mi marido, dice ella, a la plaza de San José de Maipo, y había un señor que arrienda autitos allí y distribuye droga. Llamaron a Carabineros, le pregunto yo, bueno, ¿y llamaste a Carabineros? Sí, llamamos a Carabineros. ¿Y qué pasó? Pasaron en el vehículo por fuera de la plaza, y esto está ocurriendo en el centro de la plaza. Al no ver ningún movimiento extraño, pasaron y se fueron. No hicieron nada, no procedieron. ¿Qué pasa ahí, capitán? Porque existe la flagrancia. Sí, Sí. claro, existe la flagrancia. Sí. Obviamente, mire, hay que ser bien responsable, ¿no es cierto?, en cómo se aplica actualmente la legislación que nosotros nos faculta para poder proceder. En realidad, mayores detalles del procedimiento no conozco. De hecho, si la vecina obviamente requiere mayor confidencialidad y quiere mencionar el antecedente, le dejo la puerta abierta que un día me visite
o por último que llame a la guardia y me deje su número de teléfono y yo me la puedo visitar o nos podemos juntar en algún lugar donde ella, ¿no es cierto?, estime pertinente, ¿Ya? para nosotros, para trabajar, ¿no es cierto?, esa materia y también yo coordinarla con personal de civil, ¿no es cierto?, que pueda tener la evidencia necesaria como para finalmente llevar a un control de identidad y registro de vestimenta. Actualmente el artículo que nosotros nos faculta para hacer un control de identidad es el artículo 85 del Código Procesal Penal, que señala, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer un control de identidad a una persona que se apresta a cometer un delito, que lo haya cometido o que tenga información relevante para esclarecer un delito. Sí, sí. Entonces, hay... A ver, perdón que lo interrumpa, capitán, Sí, sí. pero no existe, por ejemplo, El control de identidad preventivo. Sí. pero no faculta el registro de vestimenta ni equipage. Ya. Solamente Sí, identidad, los ¿no? automóviles, Solamente claro, identidad, claro. la persona, sí. Claro, justamente, el Sí, control de tiene identidad razón, preventivo, que fue una medida tomada, dispuesta, ¿no es cierto?, más que nada para verificar qué personas tienen órdenes pendientes. Entonces, el control de identidad preventivo no requiere ningún requisito para solicitarle la identidad a una persona, pero no faculta el registro de vestimenta, ni equipaje, ni de vehículo. El que faculta el artículo 85 y debe tener, ¿no es cierto?, algún indicio previo para nosotros proceder. ¿Por qué es importante esto? Porque el detenido va a pasar un control de detención. Y en ese control de detención se analiza paso a paso cómo fue la detención. Y el defensor va a ser puntual en señalar, en decir, su señoría, quiero ¿no es cierto?, expresar de que esta detención debe ser decretada ilegal, toda vez que Carabineros de Chile comenzó el procedimiento con un control de identidad y registro de vestimenta, no teniendo los requisitos del artículo 85. Justifique, por favor, me gustaría que Fiscalía, Ministerio Público, justifique cómo los carabineros le hicieron un control de identidad y registro de vestimenta, ¿no es cierto?, a la persona que yo estoy defendiendo. Y muchas veces, antiguamente, antes que empezáramos la reforma procesal penal, en los partes policiales se decía, presentó nerviosismo a la presencia policial. Eso ya no es un indicio, presentar nerviosismo. Porque perfectamente puede que a lo mejor usted se ponga nervioso porque de chico a lo mejor sus papás le inculcaron miedo a los carabineros y se pone nervioso. Pero no por eso el policía puede venir, ¿no es cierto?, tanto carabinero o PDI, a registrar su vestimenta, a entrar a su vehículo y registrar, ¿no es cierto?, su bolso. Entonces, cuando nosotros hacemos un procedimiento policial que parte por un control de identidad, debemos justificar muy bien por qué partió el control de identidad. Y decir, mire, tuvimos antecedentes entregados, ¿no es cierto?, por un testigo en el cual, ¿no es cierto?, nos prestó su declaración y ella fue quien se indicó que este señor, ¿no es cierto?, había cometido un delito, se aprestaba o en su efecto tenía información relevante para hacerlo. En base a eso mismo y conforme a las características y va a haber sido indicado, procedimos a efectuar un control de identidad y registro de vestimenta. Y así más o menos podemos hacer, ¿no es cierto?, que el parte policial finalmente se vaya con el imputado y no se decrete ilegal la detención en el control de detención. O sea que hay una cosa, que quien hace la denuncia debe asumir la responsabilidad de lo que está denunciando. Bueno, eso claro, siempre ha sido así. Es claro, y en este caso específico, en este procedimiento que me señalan que es del delito de droga, obviamente nosotros no queremos que la persona vaya y espere a carabinero y se indique y le diga, mire, este señor está vendiendo droga, y nosotros enfrentarlo, porque no se va a hacer y a larga hay que ser sensato, es un riesgo también para la persona. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Por último, que lo grabe. Así de simple. Para nosotros esa información ya es primordial. Que lo grabe. Tenemos un teléfono que fue entregado por la municipalidad que tiene este tráfico de datos, ¿no es cierto? Tiene internet, que es público y que puede mandar el WhatsApp, ¿no es cierto? El video, decir, señores, mire, este señor está vendiendo droga, este es el video. Y con esa pura evidencia, nosotros justificamos el control de identidad, hacemos el registro, encontramos la droga y lo ponemos a disposición de la Fiscalía. Si no lo puede grabar, o aunque sea sacar una foto, acérquese a nosotros de manera, ¿no es cierto?, anónima, y díganos, mire, ¿sabe qué? Yo tengo esta información, pero no quiero aparecer como denunciante, se la quiero entregar a usted. Entonces ya nosotros sabemos, mire, ¿sabe que este señor está haciendo esto? Se viene los fines de semana, gestiona, ¿no es cierto?, una pareja de civil de carabineros, y ellos van y finalmente se instalan ahí y le hacen el punto, y cuando él está en la transacción ya lo vio por flagrancia porque el carabinero lo vio. Es delicado, ¿me entiendes? A veces se ve mucho en las películas que es mucho más fácil, pero las reglas son así y hay que acatarlas, ¿me entiendes? Nosotros no las escribimos, nosotros acatamos lo que finalmente el legislador dispuso, lo que dejó escrito en la ley. Yo voy a decir algo que no te gustó la última vez que estuvimos juntos acá. Pareciera ser, da la impresión, porque esto es verdad, sí da la impresión, estoy representando a muchísima gente al decir esto, da la impresión que la justicia
no precisamente esto está del lado de la justicia y existir una suerte de complicidad entre fiscales y jueces para libertar a cuanto delincuente hay. Yo lo dije así la última vez, no le gustó al capitán, dijo no, dijo hay que tener cuidado. Yo lo digo con toda libertad porque estoy expresando la realidad, lo que siente la gente, el común de la calle, el vecino. Todo el mundo dice exactamente lo mismo, se manifiesta en redes sociales, en las cartas a los directores de los diarios, en las publicaciones. Todo el mundo piensa eso exactamente. Yo entiendo la limitación que tiene el capitán Mas todavía en el cargo de oficial, como subcomisario de San José de Maipo, de no poder decirlo. Pero yo lo entiendo así y con esto interpreto a muchísima gente al manifestarlo de esta manera públicamente, porque además no tengo ningún temor, digamos. ¿Qué más verdad que esa, pues, digamos? ¿No es cierto? Porque es absolutamente cierto. Da rabia ver que el esfuerzo que hace Carabineros, por un lado, para intentar detener, y cuando se logra detener, no hace falta más que una coma mal puesta y ya ese tipo queda libre. No, eso es buscarle la quinta pata al gato para dejar libre. Es un sistema, a ver, bueno, demasiado garantista. Hay una cosa que dice bien claro que más vale 10 delincuentes sueltos que una inocente preso. Y eso, esa es la filosofía que tiene la ley, porque es terrible un inocente que esté preso. Bueno, sí, sí. Hubo un cambio de mirada cuando ser. ya se comenzó la reforma procesal, que todo esto yo encuentro que es muy buena. O sea, falta uno, obviamente hay que perfeccionarla, etcétera. Copia y toma, ¿no es cierto?, como referencia muchos sistemas judiciales que son europeos, que la persecución penal es más o menos similar respecto de las garantías del imputado. La figura del fiscal. Justamente separa las funciones que antiguamente, recuerde que existía el juez del crimen, que el juez del crimen era el que tomaba la denuncia, investigaba y después sancionaba. Actualmente separó ese hecho creando, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Pero hay algo que es fundamental. ¿Qué sucede cuando le pasa, ¿no es cierto?, este hecho a una persona que no tiene una vida delictual? ¿No queremos nosotros que a esa persona hasta el último momento se le trate de inocente y se le respeten todos sus derechos constitucionales? Sí. Porque puede ser que de repente usted vaya conduciendo un vehículo y un señor que está con depresión se quiera suicidar y se tire adelante su vehículo y usted no pudo hacer nada y finalmente lo atropelló y le dio muerte. Y todos lo van a tildar de asesino. ¿Entiende? Y siendo que tal vez nunca estaba pasado por ese hecho y es una persona, ¿no es cierto?, de bien, honrada, etcétera, pero le pasó eso. Usted va a querer que hasta el último día se le trate de inocente, que se le respeten todas sus garantías, que su abogado defensor tenga derecho a una plena defensa y que la fiscalía finalmente le pruebe que usted es culpable. Sí, yo entiendo eso. Por eso no es, yo ya veo esa mirada también. Yo tengo, y también sostengo esa mirada y claro. eso además es un argumento absolutamente válido. El tema es que, por ejemplo, aquí en San José de Maipo, el caso que se dio a conocer con esta amiga que nos llamó y nos dio a conocer esta situación, es que, en efecto, eso está sucediendo. Sí, O sea, hay venta de droga en la plaza, eso es sabido, eso es una cuestión asumida, eso es real, digamos, está sucediendo. Sin embargo, no hay ahí un atisbo de inocencia, pero tampoco hay una suerte de buscarle la quinta pata al gato y efectivamente detener esto y parar esto. Ese es el deseo que tiene la ciudadanía y lo manifiesta. Claro, hay cosas que, por ejemplo, uno no las entiende. Claro. Yo lo voy a decir, en una sesión de consejo, el alcalde dijo, estoy muy dolido porque he sabido de que dentro de los artesanos se vende droga. Yo no sé si a usted le conversó eso el alcalde. No, nosotros, mire, todos los datos que la gente de nosotros nos entrega, nosotros créame que se trabaja y hemos tenido varios resultados. Desde los últimos 2 años a la fecha hemos tenido decomisos grandes. De hecho, su medio cubrió, ¿no es cierto?, un decomiso importante de munición, armamento, ¿no es cierto?, y droga, situación que no se había visto acá en San José de Maipo. Se desbarató, ¿no es cierto?, laboratorios clandestinos, donde aquí en San José de Maipo se cocinaba, se hacía el último proceso para la elaboración de cocaína con personas extranjeras, habían peruanos, bolivianos y chilenos también, que habían arrendado una cabaña en el sector de Canelo, y ahí, ¿no es cierto?, finalmente traían la materia prima y hacían finalmente la cocinería, el secado, y ahí hacían la distribución de esta droga. Esa información nació en base a los vecinos, y nosotros lo canalizamos de inmediato al departamento de C7 y ellos fueron detenidos y salió a la luz pública. Plantaciones de marihuana, hace 6 meses aproximadamente en el sector de Canelo también, hubo un decomiso por sobre las 200 plantas de marihuana. Unas personas de Santiago arrendaron una parcela ahí y tenían todo un sistema de riego por goteo, tenían una zona que dedicada, ¿no es cierto?, al secado, la elaboración.
Y eso se está trabajando. Y esa información a nosotros lo llega por el canal de los vecinos. Apoderados de los establecimientos educacionales de acá nos dicen, mire, ¿sabe qué? Tal persona vende droga y lo hemos detenido. Lo hemos buscado, hemos tratado de buscar el resquicio. Cuando a veces se mueve en algún vehículo, vamos por el lado de la ley de tránsito, ¿no es cierto? Y fiscalizamos. La ley de tránsito nos permite a nosotros fiscalizar un vehículo y no tener mayor, ¿no es cierto?, indicios, como dice el Código Procesal, sino que actuamos por imperio de la ley de tránsito. Y obviamente empezamos a pedir que la gata, que la rueda de repuesto, y eso a mí me permite obviamente ir viendo qué es lo que hay dentro del vehículo. Entonces, me ha pasado. ¿Me entiende, no? Me ha pasado. Y ahí hemos detenido muchas personas. En algún momento, créame que la gente se quejaba mucho, nos decía, oye, carabineros, que ustedes controlan mucho, que sacan muchas partes, etcétera. Lo que sucede es que las cosas que se roban acá, o la droga que se mueve de acá, o entra o sale, y tiene dos accesos, la G27 o la G25. Y la forma de controlar ese movimiento y de las personas que vienen es con controles vehiculares. Y la ley de tránsito, gracias a Dios, nos faculta, ¿no es cierto? Gracias al legislador, disculpe, nos faculta para parar a los vehículos y fiscalizarlos. Y nos hemos encontrado con un sinfín de detenidos, con personas con órdenes de arrestos pendientes, con armamentos, con escopetas arriba que vienen son cazadores furtivos que vienen para acá. Nos hemos encontrado con droga, ¿no es cierto? Con especies que vienen producto de robo. Que a veces la gente, como son casas de veraneo, no hacen la denuncia inmediata ni tampoco advierte que le robaron. Claro. Entonces empezamos a preguntar, disculpe, ¿y ese microondas? ¿Y ese televisor? ¿Y de dónde salió eso? Y empezamos a preguntar más allá, consultamos antecedentes y finalmente empezamos a atar cabo y nos encontramos que era un delito de robo y ellos venían de robar. Eso es gracias a los controles vehiculares. ¿Me entienden? Ese es el resultado que nos ha dado. Y además de la mano, ha bajado la accidentabilidad en la ruta producto de accidentes de tránsito. Y si obviamente una persona está infringiendo la ley de tránsito, aprovechamos también de notificarlo al juzgado de policía local. Entonces, se hace mucho procedimiento con estos controles vehiculares. ¿Me entiendes? Va abocado a varios lados. No es solamente pasar parte y hacer vista gorda al resto, no. Va abocado a eso. A ver, fíjese que eso es bueno porque la gente se queja un poco de que hay demasiado control, hay que, bueno, Carabineros se preocupa más de la parte vehicular, Claro. ¿no? O sea, del tránsito, que de estar cuidando la población misma. Justamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una sensación de inseguridad en este momento en San José de Maipo, porque han existido muchos robos. Oh, sí. Sí. Solamente en una parte, ahí en Las Pataguas, fueron 3 veces que ingresaron a una casa y cometieron un robo. Dicen que pillaron a unos muchachos, los muchachos salieron libres. Bueno, la cosa es que sí a otra persona le robaron la camioneta. Entonces hay una inseguridad terrible, se está cundiendo mucha, ¿verdad? A pesar de que ahora último, hay que reconocerlo, ahora último no ha sucedido ningún... Probablemente los niños salieron libres en la presunción de inocencia. Le hacemos tanta gala. Bueno, déjeme hacer otro comentario. Fíjese, a partir de lo que dice el capitán. Sí, es efectivo. Se ha visto mucho control en la ruta G25. Sí, es verdad. Es bueno, es entendible, pero hay una queja. Es mayoritaria. Yo tenía el pelo negro cuando comencé a recibir esta queja. Mire cómo he quedado. El control es excesivo para la gente de San José de Maipo y para el turista haga lo que quiera. Yo me estaciono a 6 metros de una esquina y ¡zas! Que aparece rápidamente un carabinero, una boleta, pum, y citado juzgado de policía local. Llega el fin de semana, los turistas hacen lo que quieren, porque hacen lo que quieren, esa es la verdad, hacen lo que quieren, botan basura, orinan, defecan en la calle, porque también es verdad. Se montan sobre la vereda, estacionan los autos y nadie hace nada. El capitán, nadie. Esa es la queja. Mire, respecto a eso, y de hecho lo he planteado en nuestras reuniones de juntas de vecinos, siempre la gente me está invitando a la reunión y me hace este tipo de aseveraciones. Entonces le digo, mire, puedo atender lo que usted me está diciendo si me muestra antecedentes respaldatorios de esa acusación. ¿Pidió por ley de transparencia esa información? ¿Sé qué datos tiene? ¿O solamente...? ¿Cómo es eso? Pero por supuesto, porque nosotros a la fecha hemos sacado cerca de 1.500 infracciones en San José de Maipo. Y todavía no cerramos el primer semestre. 1.500 infracciones. De esas 1.500 infracciones en el sector central, y sobre todo los fines de semana, superan las 500 infracciones por vehículos mal estacionados, vehículos estacionados en doble fila, etc. No tengo la cifra en la mano, pero me atrevería a decir que el 70% de las infracciones que nosotros hemos cursado es gente que no vive acá en San José de Maipo. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando a nosotros se nos dice, no, es que ustedes solamente le sacan parte a la gente de San José de Maipo, yo digo, señor, disculpe, ¿me podría mostrar dónde tiene esos datos? No, es que eso es lo que yo creo. Ah, es distinto. Esa es su apreciación. Porque está bien que usted me haga una acusación, pero usted me muestre los antecedentes que lo avalan. Pero usted me está haciendo una acusación en base a lo que usted cree. Ahora, si usted quiere, yo lo invito a mi cuartel y le puedo mostrar los datos que yo sí tengo, que son datos duros, porque yo tengo el acceso a las infracciones y al número, y le puedo demostrar que más del 70% de las infracciones son cursadas gente de afuera. ¿Por qué? Porque se imagina usted tener un catastro de todas las patentes de San José de Maipo y de todos los conductores, y después de eso pararse en la ruta G25 y buscar uno por uno para sacarle una infracción, es imposible. No, Tendría eso que sí, tener... no. No, en realidad carabineros en la nosotros ruta. Cajón del Maipo al Día ha presentado, ha puesto fotos en las cuales los días sábado y domingo están arriba las veredas, Por supuesto. vehículos. Claro, nadie sabe que ustedes le han pasado, la infracción. Le han cursado una infracción. Claro, ¿qué certeza podemos tener de esa- que sí han sido infraccionados y nosotros no, digamos? Y Claro, ahora- a lo mejor tenemos poca comunicación con, Por eso, los, ahora medios, si- con los medios de comunicación. hay Lo que poco- sucede es que nosotros, insisto, no podemos estar diariamente, ¿no es cierto?, finalmente diciéndole a la gente, mire, ¿sabe que hoy día sacamos 20 partes? No, eso no. ¿Me entiende? Hoy día hicimos 40 controles. No podemos hacerlo, ¿me entiende? Lo que sí hay que tener en consideración algo. La comuna de San José de Maipo no cuenta con un aparcadero municipal, no cuenta con servicio de grúa. Hay muchas oportunidades en que hay vehículos, como dice usted, mal estacionados, arriba de la vereda, etcétera, en que nuestra facultad llega solamente hasta cursar un parte, ¿no es cierto?, empadronado y dejárselo en el parabrisas, y al carabinero, ¿qué más podría hacer? Cuando hemos tenido accidentes de tránsito en que requerimos sacar vehículos de la vía, tenemos que recurrir a grúas particulares. Y el señor de la grúa particular, como obviamente es su negocio, Claro. dice, ok, ¿quién me paga esto? ¿Quién me lo paga? Sí. No, es que tal vez la persona en el tribunal, no, yo no muevo mi grúa si usted, si el conductor o el propietario se compromete que él me va a pagar Hacer esta el pago, boleta. claro. Entonces, ahí está el asunto. Ahí nosotros nos encontramos con esa problemática. Hay varias grúas, ¿no es cierto?, que inclusive ya no quieren trabajar con San José de Maipo porque se le adeudan muchos viajes, vehículos que quedaron abandonados. Y no son menores los viajes. Y no son Mucho, menores los viajes. mucho. Entonces, Claro. por eso me gustaría que tal vez algún vecino algún día tratara de intentar de llamar a alguna grúa y decirle, señor, mire, estoy con carabinero acá, venga a sacar este vehículo. El conductor, el conductor de la grúa, el operador le va a decir, ningún problema, si le paso la boleta a usted. Entonces, esto es algo que yo sé que la municipalidad lo está gestionando. Sé que esto el señor alcalde se le ha presentado, de hecho él le dio la orden al administrador municipal. A mí me consta que este señor, el administrador, ha enviado muchos oficios al aparcadero metropolitano, que es del MOP, ¿no es cierto?, que tiene su base allá en Quilicura, para trabajar trabajar símil como lo hace Puente Alto. Puente Alto está con este convenio, en el cual Puente Alto, cuando requiere una grúa, llama al aparcadero y llega al mismo lugar de procedimiento, sin preguntar quién paga nada, porque es un servicio del MOP. Entonces ahí levantan los vehículos, se los llevan, los sacan de Cuando los circulación. levantan tienen que pagar la Obviamente. grúa. Claro, el vehículo pues, va al aparcadero, en el aparcadero obviamente queda registrado cuál es, ¿no es cierto?, el propietario por la patente, Claro. empieza a pagar desde el momento que entra al aparcadero y hay una figura ahí que lo ocupan los aparcaderos, que cuando la deuda que se tiene con el establecimiento supera la tasación fiscal del vehículo, ellos rematan los vehículos y se autopagan. ¿Me entiendes? Capitán, yo quiero llegar a la otra parte, es decir, a otro punto que ya lo habíamos tocado un Claro. poco, que son los robos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho Carabineros como para poder frenar un poco a toda esta inseguridad que tiene la gente? Mire, aquí San José de Maipo tiene dos periodos en el que se presentan los robos acá en la comuna. Tenemos un periodo de diciembre a marzo, en donde se cometen, ¿no es cierto?, los robos con intimidación, los robos con violencia, los robos por sorpresa, y los detenidos que generalmente caen por o son sorprendidos por ese tipo de delito, obedecen a personas que son fuera de la comuna. Sí, ¿Ya? eso está claro. Sí. Y son delitos violentos, ¿ya? Puente El Manzano, sector El Toyo, tenemos sector San Alfonso, etcétera. Población flotante que se mueve, ¿no es cierto?, acá durante el verano, es cercano, es gratuito, ¿no es cierto?, es uno de los bienes nacionales que aún queda, ¿no es cierto?, sin pagar peaje, sin pagar costos para que la gente pueda venir a disfrutar. No encauso ni meto a toda la gente que viene al Cajón del Maipo que hace eso. No. Hay gente muy decente que respeta mucho el medio ambiente y respeta mucho al cajonino. Pero también se cuelan entre medio de repente gente que tiene malos hábitos y cuando se quedan de repente sin dinero para el alcohol, para la droga, etcétera, salen, ¿no es cierto?, a delinquir. Respecto a eso, hemos tenido, ¿no es cierto?, detenido
en base a lo que es el robo con intimidación, el robo con sorpresa. De hecho, en los últimos 2 años ha caído considerablemente, por lo menos en un 40% lo que es ese tipo de delito. No nos podemos comprometer en decir lo vamos a erradicar, imposible. Pero sí ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque hemos puesto los medios en los lugares donde comúnmente ocurre. ¿Ok? El resto del año obedecen al delito de robo en lugar no habitado. Generalmente, robo en lugar no habitado me refiero al inmueble que no es ocupado para la habitación. Negocios, bodegas, ¿no es cierto?, que son atacados, ¿no es cierto?, por delincuentes. Ese perfil, generalmente es gente acá en la comuna. Y de esa gente de la comuna, no toda la gente de la comuna. Tenemos identificados 5. 5 de los cuales, de esos 5, hay varios que han caído 3 o 4 veces detenidos con nosotros. ¿Me entiendes? Y vuelven a delinquir. En la presunción de inocencia, vuelven a salir libres. Vuelven a delinquir, no se les pesa las medidas cautelares muchas veces que la Fiscalía le impone. Claro. Entonces, aquí cito la teoría de Pareto del 80-20. Este 20% es el que finalmente hace que esta sensación del 80 sea el responsable. ¿Qué trabajo hicimos? Identificamos, ¿no es cierto?, a estas personas, le hicimos, ¿no es cierto?, incluso un seguimiento. Fueron sorprendidos, ¿no es cierto?, delinquiendo. Fue así el caso, ¿no es cierto?, que en el mes de abril tuvimos aproximadamente 14 robos en lugar no habitado. Identificados muchos de ellos por estas personas, que eran ellos. E incluso es más, hubo un procedimiento en el cual a uno de estos ladrones se le quedó un jockey al interior del negocio y nosotros lo fuimos a las cámaras de la COPEC. Y momentos antes, este joven pasó con el jockey por la COPEC. Entonces era situado en la hora y en el lugar, en el espacio físico, con esa prenda. Y cuando fue encontrada en el sitio del suceso, obviamente fue fotografiada, levantada y rotulada y remitida a la Fiscalía con cadena de custodia diciéndole, ojo, este es el señor. Y como ya los carabineros que salen a la calle salen con la identificación de estas 5 personas, finalmente, cada vez que los veían en la noche, lo empezaron a controlar. El control de identidad, el preventivo, tu cédula de identidad. Oiga, pero ayer me la pidió, sí, pero puede que a lo mejor hoy día el Poder Judicial haya subido una orden nueva. Y ellos se empezaron a dar cuenta que nosotros los teníamos acá. Entonces, de 14 casos que pasaron, ¿no es cierto?, en abril, bajamos a mayo a 6 casos. De los 14 casos que pasaron, sí, sí. ¿Cuántos eran de la gente de acá? ¿Todos eran de gente de acá? Podríamos atribuir que la gran mayoría sí. La gran mayoría, me atrevería a decir como el 90%. Siempre hay un margen ahí que la gente no está muy clara quién fue. Pero en el resto hay antecedentes que vecinos los vieron un momento antes, que los vieron, ¿no es cierto?, o que les fueron a ofrecer ciertas especies que fueron robadas, ¿no es cierto?, de aquellos lugares. De hecho, en base a eso mismo, como el delito se comete en la noche, fíjense ustedes que en la noche siempre andan carabineros caminando acá en el centro. Y a veces la gente dice, ¿pero qué? Carabineros andan paseándose, no hacen nada. No. Andaban entre calle Comercio, entre la COPEC y la plaza, que son los locales que han sido afectados. Estaban en el jardín infantil, ¿no es cierto?, del sector de la población cerca ahí de Los Pitufos, que fue víctima 2 veces de delito. En la tercera, cuando iban ellos entrando, fueron vistos, ¿no es cierto?, por un vecino y le tomamos declaración y los fuimos a buscar. Lo anduvimos buscando hasta por el río. Entonces, fue así que en el mes de mayo bajaron a 7 casos, casi el 50%. Y ahora en junio, a la fecha no llevamos ni uno. Así ha ido bajando. Podríamos decir una cosa, capitán, sí. Que la delincuencia no está llegando a San José de Maipo, sino que se está formando en San José de Maipo. Mire, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. No le podría aseverar eso. ¿Por qué? Porque por ejemplo, estos jóvenes que le digo yo, estos antisociales que ya están identificados, que nosotros han sido detenidos y que fueron los que han sido señalados por los vecinos que lo han visto entrando a robar o vendiendo las especies, siempre han atacado acá el sector central. Sin embargo, el modo operandi siempre es el mismo. El escalamiento, suben por las murallas, entran por los techos o entran por las puertas traseras o las ventanas y han robado lo que han pillado a la mano. Sin embargo, a veces nos hemos encontrado con algunos delitos, por ejemplo el sector Vertiente, el sector Canelo, en que son un poco más avesados, en donde se han llevado el califón y han ocupado discos de corte, donde se han llevado cañería, donde han entrado adentro y se han robado muchas cosas, que obviamente uno dice, ok, aquí se llevaron las cosas en vehículos. Y estos antisociales que han atacado acá el sector central se mueven a pie, y siempre se han robado cosas que se pueden llevar a pie. Se han robado botellas de licor, se han robado, ¿no es cierto?, de repente se han pillado un computador, un laptop, cosas así. No solamente eso, hay personas que han entrado a casa, se han bañado
se han comido, han comido a una persona le pasó eso, que hicieron huevos revueltos, comieron, se sentaron en el living. Pero mira, aquí hay un asunto. Yo digo, entonces, ¿y qué pasó con los vecinos? ¿Cómo alguien no escuchó algo, ¿no es cierto? Y advertirnos a las policías. no, es que son casas apartadas. Sí, mira, aquí en la Junta de Vecinos de la Población del Esfuerzo fueron víctimas de robo hace un par de meses. Sí. Le robaron, ¿no es cierto?, un televisor. De hecho, yo me entrevisté personalmente con la presidenta de la Junta de Vecinos. Estuvo aquí también ese día. Claro. Furiosísima. Si usted viera la puerta de acceso de esa Junta de Vecinos, es muy gruesa y es muy grande. Es tremenda, sí. Y la rompieron con un hacha, con algo así, y las casas están al lado. Entonces le estuvieron pegando mucho rato hasta que rompieron la puerta y se robaron este televisor. Y yo le preguntaba, vecina, y nadie escuchó nada. No, es que nadie, no sé, no me Sí, dijeron, nosotros no hicimos sé. un reportaje justamente de eso. Es que de acuerdo. entonces Sí. también es bueno que nos cooperen. Ahora, respecto de los vecinos. Es decir, es bueno que nos cooperemos Mutuamente, Sí. mutuamente. O sea, yo le entrego Carabineros, con información, los medios de nosotros le entrego comunicación, información. que sean todos los Aumentar la medios de densidad. comunicación los que Justamente. tengan acceso a Carabineros. Yo estoy haciendo un feo papel aquí, pero bueno, es lo que tengo. Digamos. Usted es el malo, usted es el malo. Yo soy el malo de la película. Ah, Mira, dice, por ejemplo, la misma situación de la sede del esfuerzo que fue robado. Estuvo aquí la presidenta ese día, en esa mañana de día lunes, cuando descubrieron que habían sido víctimas de un robo en ese lugar. Decía, bueno, y los carabineros me preguntaron el nombre de quiénes eran las personas que me habían robado. Dice, ¿cómo es posible que eso me hagan esa pregunta? Capitán, ¿cómo es posible que se haga esa pregunta? O sea, es parte de la rutina, no es que no se le haya querido coger la denuncia. No digo eso. Claro, sí. Y en realidad no es que se le pregunte el nombre, sino que hay un punto ahí que se le dice, ¿mantiene sospecha en alguien? Ese siempre se pregunta. Entonces a veces hay algún señor que le han robado, etcétera, y dicen, ¿sabe qué? Mire, ubico al tal, no sé, al Moreno, le dicen el Moreno, no sé el nombre, tengo sospecha en él. Ok, y va, ¿no es cierto?, esa sospecha. ¿Por qué? Porque después la Fiscalía dispone una investigación a la Policía de Investigaciones o a Carabineros, y dentro de los cuales dice, mire, ojo, en el parte policial la señora está señalando a un sujeto con tal apodo, vaya, investiguelo, puede que sea algún hilo, por algo la señora está sospechando en él, porque tal vez vino antes, porque tal vez comentó, porque tal vez es una persona, un delincuente común de la zona, etcétera. Pero eso siempre se pregunta, y obviamente la gente nos va a increpar, nos va a decir, ¿cómo cree usted que yo voy a saber quién fue o si sospecho en algo? De lo contrario, iría yo mismo a hacer justicia. Y nosotros decimos, no, señor, lo que pasa es parte de él, decimos, es parte del protocolo consultarle, si usted sabe más o menos qué podría haber sido o si mantiene sospecha en alguien, como para nosotros tener algún hilo conductual. Ahora, respecto de ese mismo caso en particular de la sede del esfuerzo, ¿hay detenido a ese respecto? ¿Hubo detenido? No hubo detenido, sí tenemos, ¿no es cierto?, las imágenes de este señor, porque empezamos en las indagaciones, en el horario en que fue, en qué lugares, ¿no es cierto?, él podría haber salido del sector, empezamos a buscar cámaras, lo posible en las casas, y nos llegó una información que tuvieron contacto, ¿no es cierto?, los carabineros con los microbuseros de acá. Un señor dijo un día, ¿sabe qué? A un conductor le llamó la atención que se subió en tal parte un señor con un televisor muy grande, y de hecho él se subió al bus y era raro que a las 5:30 de la mañana se subiera, ¿no es cierto?, con un plasma. Entonces nos fuimos a hablar con los buses hasta que dimos con este conductor, dimos con las cámaras, los buses tienen cámaras, tienen dos cámaras, y finalmente logramos establecer de que en el mismo día y una hora o media hora más tarde de que fue ocurrido el hecho, una señorita paró la micro, pidió que la puerta de atrás fuera abierta, y aparece ahí cuando este señor, ¿no es cierto?, se sube con un plasma, ¿no es cierto?, arriba del bus, características y tamaño muy similar al que había sido robado, y él se tapa mucho el rostro con la cámara. Entonces, pero sí la mujer sale muy muy clara respecto a quién es ella. Entonces, obviamente esos antecedentes fueron entregados a la CIP, que está haciendo la investigación del caso, y ellos por ahí están siguiendo, ¿no es cierto?, el hilo, donde estas personas se bajaron, empezaron a ver las fotografías, ¿no es cierto?, respecto a los cardex, ¿no es cierto?, de las personas, de las mujeres que generalmente son detenidas por hurto falta, por robo en lugar habitado, y ahí se empieza a buscar, ¿me entiendes?, hasta dar, ¿no es cierto?, con los responsables. Esperemos que pronto. Yo quiero volver a ver, retroceder un poquito a lo que estábamos hablando, si llegaba acá la delincuencia o se iba incubando acá mismo. Lo que le queremos preguntar a usted, capitán,
si esa digamos, incubación de delincuencia que se está produciendo es debido a la droga. Lo que pasa es que, a ver, hay muchos factores, hay muchos factores que inciden. Existe una ciencia que es la criminología, que estudia, ¿no es cierto?, finalmente el por qué las personas entran al delito, delinquen, ¿me entiendes? ¿Qué pasa en el iter criminis, como dicen los penalistas, ¿no es cierto? ¿Por qué la persona en algún momento entra, ¿no es cierto?, en esa fase que ya comienza a robar, que entra, ¿no es cierto?, a hacer delitos violentos, delitos sexuales, etcétera. Y hay muchos factores, dentro de los cuales está, ¿no es cierto?, el abandono de la escolaridad temprana, o sea, abandonan los colegios, hogares disfuncionales. Muchas veces, y créame usted, que muchos delincuentes han sido, ¿no es cierto?, reiterativos en los hogares del Sename, en los famosos centros de rehabilitación, los tiempos jóvenes, etcétera. De hecho, un caso en particular, no sé si recuerda usted en La Serena cuando hubo la muerte de 2 carabineros motoristas, que unos delincuentes le tiraron el vehículo encima. Sí, horrible. El conductor de ese vehículo, ya desde los 14 años que ya venía pasando por carabineros en varias detenciones. Y sacando más o menos el Cardex, la familia completa estaba relacionada con el delito. Tanto a nivel de los abuelos, detenidos algunos por microtráfico, por delitos violentos, por homicidio. O sea, un hogar realmente que uno decía, este joven toda su vida se crió en base a eso. El delito. En el delito. O sea, para él creció, ¿no es cierto?, viendo a los carabineros deteniendo a su mamá, deteniendo a su papá, que la allanaran la casa, pasando por hogares del Sename, etcétera. Y iba pasando y sigue los años. Y obviamente ya sus delitos que partieron a muy temprana edad, a veces con un hurto, con delitos bien bajos, ya después de los 19, 20, 21 años ya el porte de arma de fuego, asesinato. Claro. Entonces esa es la escala. Finalmente el objetivo primordial, y que creo que está dentro de los planes, ¿no es cierto?, de trabajo a nivel de gobierno, ¿no es cierto?, de la seguridad, es fortalecer más el área de lo que es menores, lo que es el Servicio Nacional de Menores, disculpe, ¿ya? Que estos muchachos, el que ya a los 14 años lo están derivando por vulneración de derechos, por infractor, por deserción escolar, ¿no es cierto?, en que le están diciendo, mire, ojo, ambos padres están detenidos, la abuela vive de la pasta base, de la venta de pasta base, etcétera. A ese muchacho hay que sacarlo de esa casa, porque de lo contrario a los 17 años vamos a tener una persona de extremo peligrosidad. Eso desde ahí hay que empezar a atacar, ¿me entiendes? Porque hay muchas personas, y a mí me ha tocado conocerlo de cerca, he visitado, ¿no es cierto?, centros de rehabilitación, en que han entrado a la droga pero no han delinquido nunca. Gente que ha perdido familias, ha perdido trabajo, le han embargado casa, pero nunca han delinquido, sino que son adictos a la droga. ¿Me entiendes? Entonces va por otro lado, ¿me entiendes? Va por otro lado. Bueno, capitán, necesariamente después de haber revisado todo esto, que me parece muy interesante, muy valioso, miremos hacia adelante en el futuro inmediato de lo que es San José de Maipo. Tenemos aquí tenemos nieve por estos días. Claro. El próximo lunes hay un anuncio de lluvias, según estoy viendo en la prensa, en internet. Nos preparamos, va a venir muchísima gente. Usted le dice visitantes, yo le digo botadores de basura. Hay mucha gente que va a venir a botar basura el fin de semana. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos poco personal? ¿Cómo estamos frente a ese tema? Mire, cuando se avecinan estos frentes climáticos, nosotros siempre con anterioridad, ya la gobernación provincial hace reuniones de COE provincial, ¿no es cierto?, y advierte, nos dicen, mire, ¿sabe qué? El jueves entraría un frente climático, duraría hasta el viernes, y obviamente ellos nos hacen entrega de la información que le está entregando NEMI. Y se sientan obviamente a la mesa también, Policía de Investigaciones, bomberos, de todas las instituciones. Y obviamente cada una de las instituciones empieza ya a realizar alguna planificación, cómo se tiene que preparar en su área. Vialidad respecto a la maquinaria, a los despejes de ruta, ¿no es cierto? Bomberos siempre dicen, nosotros vamos a tener con personal a presto, todos se empiezan a preparar. Y en el caso nuestro, obviamente, materia primordial es la prevención, sí, ¿no es cierto?, con los controles vehiculares, etcétera, con los controles de ruta. Y nosotros siempre requerimos apoyo a las unidades vecinas. Siempre nos viene a apoyar la 20 Comisaría Puente Alto, la 38 Comisaría. Le presentamos una planificación a nuestra jefatura y finalmente nuestra jefatura dice, sí, me parece bien, van a ir 1 o 2 tenientes hacia arriba, van a ir tanto personal y van a apoyar, ¿no es cierto?, esta función, como se está haciendo actualmente en Lagunilla. Lagunilla, el 50% de los carabineros que se desempeñan ahí hasta que se termine la época invernal, son funcionarios que nos vienen a apoyar de otras comisarías. Entonces, nosotros vamos trabajando de la mano con la información que se nos va entregando y siempre previniendo.
O sea, si las condiciones de ruta no están adecuadas para que los vehículos vayan a esos sectores, porque pueden quedar atrapados, porque pueden haber accidentes fatales, etcétera, Obvio. se previene y se restringe el tránsito hasta que las condiciones así lo permitan. Ahora, ¿el camino al embalse del Yeso está abierto? Actualmente la barrera de San Gabriel se mantiene restringido, toda vez que, Ya. si bien es cierto, el camino al embalse, hay ciertos lugares que aún mantiene mucho hielo, está transitable para vehículos doble tracción, pero sin embargo hay algunos sectores donde Vialidad nos advierte que hay peligro de avalancha. Entonces están trabajando en eso, y también ayer estaban trabajando en el tramo desde el kilómetro 70 hacia arriba, que hubo mucha acumulación de sedimento, y eso también por las bajas temperaturas se aplastó con nieve, con agua, y estaba muy complicado ahí. Hasta para vehículos doble tracción estaba muy complicado. Entonces hay que dejar que las maquinarias trabajen, Sí. ¿me entiendes? Hay que dejar que se despeje, que ya las medidas de seguridad sean completamente factibles para que cualquier tipo de vehículo pueda ir al lugar, ¿me entiendes? Y no estar finalmente lamentando accidentes, lesionados ni muertes. Bien. Ha sido bastante interesante. Yo quiero agradecerle al capitán la presencia. Él siempre tiene una excelente actitud para venir. Nosotros no lo tratamos tan bien como otros medios lo tratan. ¿Eh? No. Nosotros le damos duro aquí al capitán. Pero yo quiero decir algo. Sí, y él tiene una actitud extraordinaria. El capitán es un gran comunicador. Sí. Y ojalá la elocuencia del capitán deje contenta a la gente, ¿me entiendes? Porque Es que a mí me interesa, esa gente claro, que está claro. insegura, Sí. que habla de la droga, que los carabineros no hacen nada, que los carabineros le sacan más parte a la gente de acá. Sí, esa bueno, sensación. ojalá que la elocuencia del capitán los deje más tranquilos. Sí, ¿no? esa es la idea, y eso es lo que pretendemos con este ciclo de entrevistas, entre las que hemos incluido su presencia, que agradecemos por supuesto, en donde precisamente queremos transmitir que esas sensaciones que están instaladas en la comunidad, de una u otra manera, conociendo la verdad, las limitaciones, los deberes, los derechos, podamos entender que esas en algunos casos son solamente eso, sensaciones, y que en efecto sí se están haciendo cosas para solucionar los problemas que existen, y esto claramente no es una taza de leche y nunca lo ha sido. Entonces hay que entenderlo así también. Nos asusta ver droga en la plaza de San José de Maipo, claro, porque nos sentimos invadidos, claro que nos asusta, pero debemos entender que no es un caso puntual, pero sí una situación que está bajo control, que Carabineros sabe. No esperemos que se haga esto instantáneo. Yo lo único instantáneo que conozco, Luis, es el café. Tú le echas agua y ya está listo. Todo lo demás requiere un procedimiento, un proceso. Entonces en eso estamos, capitán, agradecido de su presencia. Muchas gracias a usted. Siempre vamos a estar, ¿no es cierto?, llanos a responder todas las preguntas de la gente. Y hay una cosa bien importante, y con esto me gustaría cerrar. ¿Me va a creer usted que en los últimos 2 años, cuando nosotros hemos dado cuenta pública en el que le mostramos a la gente cuál es la cantidad de números de detenidos, de infracciones, etcétera, que le damos a conocer y les decimos, ok, por favor, díganos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? No va nadie, don Luis. La última vez lo hicimos en el hospital e invitamos a mucha gente por las redes sociales, entregamos invitaciones formales, etcétera. Fue muy poca gente. Obviamente las autoridades que tenían que ir, la señora gobernadora, el señor alcalde, obviamente asistieron, pero de parte de la ciudadanía, que es la que generalmente ataca mucho la labor, no estaban. Y esa era la instancia en que tenían para informarse qué se está haciendo, con un dato duro, con un dato transparente, en que poder interpelar y decir, ojo, ¿sabe qué? No estoy conforme con sus números, porque usted podría hacer más, o respecto al año anterior usted hizo menos, usted debe hacer esto, o hacernos preguntas. No lo hacen. Entonces, en la red social muchas veces aguanta para mucho. Sí. Porque también hay que tomar en consideración tal vez a lo mejor alguna mala experiencia que haya tenido la persona que está opinando con algún carabinero, etcétera, que es entendible por la aplicación obviamente de la ley. Pero nosotros estamos llanos a recibir felicitaciones y también a recibir, ¿no es cierto?, las críticas, porque las críticas nos alimentamos, y en el caso particular mío como subcomisario es para corregir, ¿no es cierto?, las inconductas si es que existen, y obviamente para felicitar al que está haciendo bien su trabajo. Le agradezco a usted, es un muy buen programa, lo sigo siempre. Desgraciadamente nosotros, Cajón del Maipo al Día, no fuimos convidados a esa cuenta. Pero también somos parte de la comunidad. Y Vamos a ir la somos próxima parte- vez, nos vamos la a tener que ir. próxima vez- Próximamente este año le voy a mandar ahí una invitación formal con una fotografía que se la vamos a estar entregando, pero de verdad agradezco, estos espacios le hacen muy bien a la gente. Sí, se muy puede, bien. sí. Hay que explicarle a la gente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo, llamarlo también a la tranquilidad. O sea, los números que tenemos acá en San José de Maipo son muy bajos respecto a Pirque, a Puente Alto, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer, pero San José de Maipo sigue siendo una comuna tranquila para vivir.
¿ya? Hay que llamar a la calma, trabajemos en conjunto, llamar a la gente, ¿no es cierto?, que haga las críticas que tiene que hacer, porque también sean constructivas, que no descalifiquen tanto, Sí. que no ofendan, Sí. que no ocupen el garabato. Estamos, ¿no es cierto?, actualmente en una democracia que nos permite decirnos las cosas de frente y con mucho respeto, y se Por les va a dar supuesto. respuesta. Si a mí me dicen, me gustaría saber, capitán, qué se está haciendo en esto, yo le voy a dar respuesta. ¿Me entienden? Vamos a trabajar, y si se espera que se haga más, ok, veremos los cursos de acción para mejorar esa situación, pero conversemos de frente. Es la forma. La próxima... Creo que vamos a próxima- tener muchas veces que conversar con el Sí, capitán. no hay problema. Ah, De hecho, eso le vamos a tengo estar una pregunta confiados. para la próxima vez. Le vamos a preguntar sobre el tráfico, el tránsito de bicicleta que no está permitido por la ruta G25. Les vamos a preguntar al capitán, pero en la próxima entrevista, La porque próxima. en la próxima va a traer datos duros. Se nos Sí. ha acabado el Capitán, tiempo. agradecido su tiempo. De nada, gracias a usted. Para todas las personas que están a través de Cajón del Bacon al Día, les agradecemos su tiempo, su disposición. Continúa entonces entre pifias y aplausos. Gracias, amigos. Gracias, Luis. Nos vemos.